Bueno, en esta parte de la charla lo que vamos a hablar es de la valoración inicial del paciente con VIH. Tenemos que tener en cuenta que cuando nosotros solicitamos el análisis, que le tenemos que pedir consentimiento al paciente. Esto es así, es por ley, podemos estar de acuerdo o no, pero la idea es que no lo pidamos compulsivamente porque después, ¿qué hacemos con esos resultados si el paciente no quiere saberlo? Entonces, tenemos que pedir autorización, esto en el laboratorio se le hace firmar un consentimiento informado y de esta forma contamos con el aval del paciente. Bueno, la entrega del resultado de VIH la puede hacer tanto el médico como alguien del equipo, como puede ser la psicóloga, la asistente social. Es un momento importante en el cual tiene que haber privacidad, tiene que ser entregado con tiempo, porque el paciente puede no tomarlo bien, ¿no es cierto? Puede tener su afectación psicológica. Esta patología, a diferencia de lo que pasan con otras, tiene un profundo significado social, ¿no? El paciente no se siente bien, tiene mucho estigma, se siente, ¿no es cierto? Muchas veces te dice el paciente en una consulta que se siente sucio, entonces, bueno, la culpa, el castigo que sienten al tener esta enfermedad, uno se tiene que tomar su tiempo, muchas veces lo puede entregar el médico y nosotros muchas veces le pedimos a la psicóloga que nos ayude porque no hay veces que no lo toman a bien. Y bueno, el tema o la idea sería que nos tenemos que dar nuestro tiempo en un lugar privado. Muchas veces nos ha tocado darlo en la maternidad, imagínense, con pacientes internados al lado que nos pueden escuchar perfectamente. Entonces, bueno, uno tiene que buscar un lugar privado donde podamos hablar con el paciente y sacarle todas las dudas que tenga con respecto a que esto es sacar la idea de muerte, sacar de que este es un castigo de Dios, eh, de que esa persona ya con este diagnóstico antes podría haber contagiado sin haberlo sabido, pero ahora ya tiene una responsabilidad moral porque sabe su diagnóstico y debe entender que contagia. Bueno, la primera consulta del paciente, como la de cualquier paciente, debe ser una historia clínica detallada con un examen físico completo y datos particulares que vamos a tener que obtener, que nos van a ayudar a orientarnos en que si además tenemos el diagnóstico de otras patologías, ¿no? Como pueden ser las enfermedades oportunistas, es decir, yo me tengo que hacer una idea de todo ese listado de patologías que hemos hablado, de las clasificaciones del paciente, porque muchas veces yo me puedo encontrar simplemente con que es diagnóstico de VIH positivo. Puedo tener la suerte que me den los CD4 en el mismo acto, o bien puedo encontrarme con que es un VIH positivo, pero no tener idea de los CD4. Entonces es muy importante el examen físico completo porque tengo que buscar patologías marcadoras de HIV. Bueno, dentro de los antecedentes personales es importante saber cuándo se diagnosticó, por qué se le pidió la serología, si más o menos tiene alguna idea del probable contagio, si además toma algún tipo de medicación o de alergias que tenga este paciente, historia personal de alergias, o si tiene alguna otra enfermedad con diagnóstico comprobado al momento de la consulta, y factores de riesgo cardiovascular, alteraciones renales y óseas. ¿Por qué es importante todo esto? Porque cuando yo decida colocarle tratamiento a mi paciente, necesito tener todo esto como antecedente, porque habrán tratamientos que, si es un paciente con riesgo cardiovascular, no sería el ideal de colocar, o bien si tiene fallo renal, tampoco lo puedo colocar. Lo que tiene el paciente HIV, como en otro momento se les comenté, es que es un compendio de la medicina interna. Entonces es muy importante tener en cuenta todas las otras patologías porque van a influir en la decisión de la toma de la medicación. Como hemos, como hemos visto, hay algunas poblaciones que tienen mayor riesgo de tener HIV, por ejemplo, poblaciones adictas, o bien que no sean adictas, pero que sean propensas a tomar alcohol o a fumar. Entonces, todos estos elementos suman toxicidades.
y me pueden provocar intolerancia una vez que yo inicie el tratamiento y ser motivo de abandono del mismo. Así que es muy importante el acompañamiento de estos pacientes, una por sus adicciones, entonces la psicóloga es un pilar, y otras veces realmente no toleran la medicación. Entonces es muy importante también el pilar de la nutricionista, de la psicóloga, porque muchas veces es manifestación de no aceptar su diagnóstico y lo manifiestan con la parte digestiva, de la intolerancia digestiva a la medicación. Entonces hay que sacar tóxicos y hay que ver qué otras interacciones o qué otros medicamentos toman para facilitar lo que nosotros llamamos la adherencia, es decir, que le tomen la medicación porque el día que abandone el tratamiento o hoy lo tomo, mañana no, es la conducta que hace que luego se me haga resistente el paciente al tratamiento y fracasemos. Tenemos que interrogar sobre los hábitos tóxicos. Uno de los más importantes es el tabaquismo. Nuestros pacientes a la larga, digamos, con los tratamientos antivirales actuales, la sobrevida ha aumentado en forma espectacular. Ustedes van a ver de que los pacientes, esta patología se ha transformado en algo totalmente crónico, pero uno de los problemas que estamos viendo son casualmente las enfermedades o las complicaciones cardiovasculares, en las cuales el tabaquismo es un factor modificable que es importante porque de por sí el tabaco baja los CD4, más en el tiempo sumado es un factor de riesgo de enfermedad coronaria, hipertensión. Entonces, como los tratamientos en nuestros pacientes también predisponen a la enfermedad coronaria, hay que modificar factores de riesgo. Uno de ellos es el tabaquismo. Bueno, el examen físico del paciente HIV verdaderamente debe ser exhaustivo, porque tiene muchas lesiones que pueden estar en piel, como el sarcoma de Kaposi, en la boca, siempre tenemos que decirles que nos abra la boca para ver si tiene honguitos en la lengua o si hay leucoplasia gravedosa, también pueden haber astas o también sarcoma de Kaposi. Tenemos que buscar adenomegalia, tenemos que palpar los ganglios, si no los vamos a encontrar. Tenemos que ir a buscar en el cuello, en las axilas, en todas las regiones, buscar a ver si están los ganglios grandes. Por supuesto que ideal, siempre hay que mandarlo, si nosotros no sabemos hacer el fondo de ojos, tenemos que mandarlo al especialista que lo mire porque también puede servirnos como diagnóstico de patología. Bueno, como verán, el laboratorio también es sumamente amplio. Básicamente, ¿qué es lo básico que yo tengo que tener para el paciente HIV? Carga viral y su CD4. Después entramos dentro del laboratorio general, que necesitamos saber cómo está su función renal, hepática, perfil lipídico, todo el metabolismo del calcio y por supuesto la serología. Es muy importante, por lo menos una vez al año, y por supuesto en la primera consulta, pedir serologías para sífilis, toxo, chagas. Por supuesto que el chagas debe ser por los dos métodos que no podemos confundirnos. Las serologías de hepatitis, A, B, C, de varicela. Ideal cuando tengamos bajo los CD4 por debajo de 100 o de 200, pedir antígeno para criptococo. Porque cuando yo ponga, ¿por qué es importante esto? De saber la serología, porque si el paciente tiene un CD4 muy bajo y tiene toxo o criptococo positivo, por ejemplo, el antígeno del cripto positivo, y yo le voy a poner el tratamiento antirretroviral, es muy probable que después me encuentre con la situación que se llama el síndrome de reconstitución inmune, es decir, como que la patología estalla o empeora porque yo le estoy mejorando las defensas, entonces se produce una situación paradójica. Es importante saberlo, sobre todo aparece en las primeras semanas después de haber iniciado el CAR, porque es importante detectarlo para tratarlo. Bueno, uno de los objetivos para el 2020, que ya no lo alcanzamos, era el 90-90-90, que era tener el 90% de los pacientes sabiendo su serología, de ellos el 90% de los positivos que estén en tratamiento, y de estos el 90% de los pacientes en tratamiento que lograran tener cargas virales no detectadas. Si llegábamos a esto, se estimaba que una década después se podría eliminar el VIH como problema de salud pública. Como verán, estamos lejos
de este objetivo, porque en los últimos datos del boletín epidemiológico que tenemos hemos dicho que del total de la población con diagnóstico de VIH en la Argentina se estima que un 30% aún desconoce su serología. Hay que, si uno recuerda la historia natural de la enfermedad, de decir que podemos estar muchos años sin saber el diagnóstico, sin manifestaciones clínicas que me lleven a consultar al médico para ver si me piden la serología del HIV. Entonces, uno tiene que enfocarse con testeos masivos, que es un objetivo de la población vulnerable, o por otro lado siempre estar ofreciendo el VIH y no tomarlo a mal, porque bueno, todo esto ya por suerte con el paso de los años ha perdido todo el tabú, pero en otras épocas la verdad que pedirle un HIV a un paciente era como una situación un poquito engorrosa. No hay que olvidar que en la embarazada es una situación obligatoria de pedido de análisis en forma trimestral, porque si logramos detectarla, evitamos una transmisión vertical con tratamiento adecuado. Bueno, otro tema muy importante es la vacunación en los pacientes HIV, teniendo en cuenta que la respuesta a las vacunas, la verdad que va a ser muy pobre en aquellos pacientes con linfocitos CD4 menores de 200. Entonces, la idea es que en la medida de lo posible, si podemos iniciar el tratamiento antirretroviral y esperar a que tengan 200 CD4 para vacunar, y hay en algunas situaciones en las cuales no lo vamos a poder hacer, y entonces tenemos que vacunarlos, pero, por ejemplo, hepatitis B. Hepatitis B, paciente con 5 CD4. La verdad que sigue con sus factores de riesgo de sus conductas sexuales sin cuidarse. Entonces, la idea es vacunarlo, pero controlarlo con anticuerpos, anti-antígeno de superficie, porque lo más probable es que no provoque o no produzca los anticuerpos en cantidad necesaria y tengamos que revacunar en el futuro. Lo mismo con la gripe. Entonces uno les va a indicar la vacuna sabiendo que no va a ser el índice óptimo de protección que si uno compara con la población que tiene más de 200 CD4. El plan de vacunación de la vacuna antineumocóxica en pacientes HIV sin vacunación previa, se hace una vacunación secuencial con la antineumo 13 valente y a las 8 semanas se vacuna con la 23 valente. El objetivo secuencial es proveer mayor inmunogenicidad. Y por otro lado, a aquellos pacientes que ya habían recibido una previa 23 valente, se dejan transcurrir 12 meses y luego se indica la 13 valente. Con respecto a la hepatitis B, son 3 dosis y como mencionamos anteriormente, se controla en este grupo de pacientes, se controla si produjo o no produjo anticuerpos. La idea es que unos 2 meses luego de la última dosis titulemos a ver si hay producción de anticuerpos en un número adecuado, que sería más de 10 unidades internacionales, y si esto no es así, hay que indicar un plan de revacunación completo. Con respecto a la vacuna contra el HPV, la vacuna que se indica es la cuadrivalente, que se compone de 4 serotipos, 2 de protección de alto riesgo, como es el 16 y el 18, que son alto riesgo oncogénico, y 2 de bajo riesgo, que son básicamente para las verrugas genitales, como es el 6 y el 11. Está incluida en el programa, digamos, de vacunación nacional, en el ministerial, y está indicada para ambos sexos en un rango etario que va de 9 a 26 años. Es decir, que si en un paciente yo lo detecto en este grupo, puedo indicar la vacunación totalmente gratuito dentro de, digamos, de las indicaciones del Ministerio. La vacunación antigripal tiene indicación anual independientemente de los CD4 y con respecto al resto de las vacunas, por supuesto que tienen que estar al día, como la doble bacteriana, que ya hemos dicho que tiene que tener una indicación de refuerzo cada 10 años. Y otro importante punto son las vacunas a virus vivo atenuado, como la triple viral o la de la varicela, que lo importante que tenemos que saber, porque muchas veces se han hecho vacunas o campañas de vacunación, por ejemplo, de la rubiola o de la doble o triple
viral es que los pacientes que tienen menos de 200 CD4 no pueden vacunarse porque tienen riesgo de sufrir la enfermedad. Lo mismo para aquellos viajeros que quieran ir a algún lugar donde tenga indicación de vacuna de fiebre amarilla, que hay que recordar que es una vacuna virus vivo atenuado también. Así que acá es muy importante la consulta con el especialista porque habrá que ver según su nivel de CD4 si corre riesgo o no su vacunación. Recuerden que es para, lo que estoy hablando es para virus vivo atenuado.